Y luego de que el presidente López Obrador publicara un decreto para la expropiación de 3 tramos de Ferrosur, propiedad del Grupo México, una subsidiaria del Grupo México, esta empresa ya analiza las acciones que va a tomar frente a esta intervención del gobierno y en particular de la Marina. Vamos a analizar el tema con Fausto Barajas, analista de infraestructura y columnista aquí en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días al auditorio. Gusto saludarte. ¿Qué te parece así de entrada este asunto entre Grupo México y el gobierno federal, que ya tenía meses, digamos, semanas de negociaciones, no se llegó a un acuerdo y decide el gobierno pues que se ocupen estos tramos ferroviarios de una empresa privada que ciertamente tiene una concesión pública? Creo que no hay que perder de vista eso. ¿Qué te parece el tema, Fausto? Mira, como lo mencionas, yo creo que más que meses, semanas, esto tiene años desde que empezó el proyecto que denominó el presidente del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es uno de los proyectos prioritarios de esta administración. Yo creo que ahorita hay mucho ruido, digamos, en el ambiente por lo que ocurrió el viernes, pero creo que habrá que ver qué ocurre en los siguientes días y semanas, incluso entre la negociación, el gobierno y la empresa, respecto a lo que van a hacer, si se va a quedar el gobierno. Estos son 120 kilómetros prácticamente de líneas férreas, la principal, que son 91 kilómetros, que te permite prácticamente el acceso desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, que es el corredor interoceánico. Yo creo que aquí el tema que ha pasado, y creo que hay que reflexionar más de fondo que la coyuntura particular. Como bien lo mencionabas, es una concesión pública. Y a mí, mi experiencia que tuve de gobierno y lo que he visto con temas de infraestructura, me da la impresión que este tipo de acciones, que ahorita claramente ha pasado con el gobierno y un privado, continuamente pasa entre los privados, por decir en el tema de los ferrocarriles. Cuando tú usas una vía y pasas al tramo de otro concesionado, pues se ha vuelto recurrente que a veces el tema del uso de tarifas, del uso de la vía ferroviaria que tiene otro concesionario, se vuelve muy complicado por la interpretación de los títulos y de las letras chiquitas que hay en las concesiones. Y eso muchas veces entorpece la función, déjame decirlo, más eficiente de las líneas ferroviarias, y puede pasar en las carreteras, en las plantas de agua concesionadas, en canales. Los contratos a veces son muy complejos y obviamente eso genera a veces fricciones o interpretaciones muy, déjame decirlo, de abogados, que obviamente pues hace que de repente tengas fricciones. Creo que es una de las cosas que está pasando actualmente, donde el gobierno dice, oye, quiero hacer esto, y me topo con ciertos temas que están en la concesión, en el título, que no permiten un libre paso que sea mucho más eficiente, que es lo que está argumentando el gobierno. Y creo, Mario, que en estas interpretaciones no hay ni una razón buena o mala, pero sí hay una, digamos, una obstaculización cuando quieres hacer un proyecto. Muchas veces le pasa al gobierno que cuando lidia con privados, concesionarios privados, por un interés público, a veces se topa con las restricciones del título. Alguna vez me tocó ver el tema de un aeropuerto en un estado, digamos, del norte, donde se quería traer una planta, digamos, de logística para ver el aeropuerto, y porque el título no lo permitía o todavía no había las condiciones para ampliar las pistas, bueno, pues esa inversión no se pudo realizar. Ahí, por ejemplo, se contravenía, digamos, un interés general contra el interés particular del título de concesión, y eso implica muchas negociaciones muy desgastantes. ¿Y qué quiero mencionar con esto, Mario? Las privatizaciones se hicieron en los 90. Hombre, títulos de 50 años, sí, pues cambian muchas cosas en 50 años. Aquí yo creo que la gran reflexión, o debería tener esta enseñanza para el gobierno de México, o el que siga, o cualquier gobierno, es: debemos analizar qué está pasando con los títulos de concesión en los diferentes sectores. Y no son mangas, camisas de fuerza para el gobierno e incluso para los mismos privados, si son suficientemente flexibles para permitir que haya entradas y salidas, déjame decir, los rompimientos de los contratos mucho más claros cuando ya alguna de las partes no les funciona. Para no estar con estridencias que si se viola el Estado de Derecho, no se viola, yo creo que no es el tema. Yo creo que en este caso, como en cualquier caso, hay mecanismos de salida. A lo mejor son muy estridentes o no se había presentado en muchos años, pero bueno, el gobierno está en el derecho de decir, oye, esta concesión por causa de utilidad pública, pues te la voy a requerir. Yo creo que aquí el tema sería ver que se respete, digamos, el contrato, y si eso ocurre, el gobierno, pues obviamente al privado, le pague lo que corresponde por indemnización por recuperar o rescatar esa concesión, que son 120 kilómetros. Yo así lo veo, Mario.
sí creo que es importante, y lo estamos empezando a ver, que muchas concesiones deberían analizarse. No es posible que en 50 años no cambien cosas, Mario. O sea, el mundo ha cambiado. Sí. No es posible que estos contratos sean tan poco flexibles, y se aluda a que se está violando el Estado de Derecho, en fin, cuando el Estado o el concesionario tiene derecho. Es decir, mira, a mí me tocó ver, por ejemplo, concesiones carreteras. Las ganaban los privados y a los 3 años te estaban pidiendo un reequilibrio del título de concesión. ¿Qué es eso? Una renegociación del título porque ya no les daban los números para obtener el rendimiento que necesitaban, o había habido problemas con el proyecto ejecutivo en la ejecución de la carretera. Es decir, los proyectos de infraestructura y los títulos de concesión son entes vivos, déjame decirlo así, que deben tener mecanismos mucho más flexibles para que se puedan revisar a lo largo del proyecto. En las carreteras te decía, tenías 30 años, hombre, a los 3 años o 4 te piden una renovación para pedirte otros 30. Te estás yendo a 60 años con un título de concesión. Entonces, hay que tener mayor flexibilidad, hay que ver en ambas partes. El gobierno a veces requiere flexibilidad para hacer otros proyectos porque cambian las condiciones sociales de necesidades de construcción de infraestructura, y el privado tiene el punto de decir, oye, si yo me voy a meter en un proyecto a largo plazo, bueno, tengo que tener ciertas garantías de al menos recuperar la inversión invertida, más allá del riesgo que representa el proyecto, que deben asumir los privados en un proyecto de concesión. Ahora, quizá lo que no está acostumbrado a la iniciativa privada en México, a pesar de que siempre hay estas negociaciones y de pronto el interés público, el interés general se sobrepone al interés de un privado, a lo que no están acostumbrados es a que en medio de una negociación con el gobierno, pues digan, no llegamos a un acuerdo, al otro día voy y ocupo o tomo las vías férreas, en este caso, hablando de Grupo México, porque quiero recuperar la concesión. Mientras llegamos a la negociación, yo ocupo este proyecto o esta infraestructura, y entonces, digamos que le da al gobierno federal un mayor poder de negociación, porque ya prácticamente pues se hizo de esta infraestructura y ahora tendrá que aceptar o negociar los términos finales con la empresa. Es a lo que no están acostumbrados los empresarios o la iniciativa privada de México, ¿no? Pues yo creo que sí, Mario, son estilos también de gobierno, pero déjame decir algo, en mi experiencia es, el gobierno tiene, digamos, de una otra vez la prerrogativa, y a lo mejor puede ser muy extrema, pero la tiene. Ya de ahí, obviamente, hay consecuencias legales que el privado tiene en su derecho decir que estuvo bien o estuvo mal, pero creo que es parte de una negociación. El gobierno ha dicho, oye, me interesa, y creo que llevan años pidiendo desde que empezó el proyecto 3 o 4, qué hacer con esos 120 kilómetros que el gobierno, digamos, en un proyecto prioritario necesita para hacer el corredor interoceánico. Entonces, me parece que sí, como si lo dices, no están acostumbrados. Bueno, hay un gobierno que ha dicho, oye, esto es de interés público y lo vamos a hacer, y nos vamos a poner todos de acuerdo en cuanto a pagar, pero no está en duda si el proyecto va a ocurrir o no va a ocurrir. Y me parece relevante que no estamos acostumbrados. Me recuerda qué pasó con el aeropuerto en el 2000. Hombre, se paró una obra estratégica por algunas cuestiones sociales que ni siquiera eran de impacto directo del aeropuerto, y se paró una obra en ese momento por cuestiones, déjame decirlo, políticas, y muchas veces el gobierno no avanza su agenda o no avanza la agenda de interés público simplemente porque se detiene con algunas interpretaciones legales que paran a un proyecto de infraestructura. Y bueno, ahorita resultó que el gobierno dijo, no va a ocurrir eso, el proyecto va a seguir y vamos a ponernos de acuerdo si te lo voy a pagar o vas a hacer más o menos lo que yo requiero para que este proyecto funcione. Pues interesante lo que suceda en los próximos días con este tema del Grupo México y el gobierno federal, la Marina y este proyecto. Ahora, ¿crees que se va a acabar el proyecto en tiempo y forma, el del transísmico, que llevan 100 años queriendo hacerlo? Mira, a ver, es difícil decir si un proyecto sin tener claramente qué está ocurriendo, pero los grandes proyectos de infraestructura pues, siempre sufren problemas o retos, digo, en México y en otras partes del mundo, financieros, sociales, climáticos. No sé exactamente ahorita qué porcentaje vaya de avance, pero recuerda que aquí tienes APIs, tienes conexiones de las APIs con las vías férreas, la vía férrea en el trayecto. O sea, tienes varios componentes que decir que está acabado, bueno, pues depende de cada quien cómo lo interprete. Sí. Yo creo que habrá, como en estos grandes proyectos, componentes que estarán funcionando hacia el final de la administración. Entonces, bueno, habrá que ver cuál era el alcance completo del proyecto y hasta dónde se llegó, o si tiene componentes que ya lo hacen funcionar. Yo creo que eso sí
sí se va a lograr. Bueno, yo creo que esa es una de las medidas que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo ahorita con este tema con Grupo México para lograr que el proyecto avance lo más que se pueda hacia el final de su administración. Ya. Oye, repito, Mario, ¿sí? Creo que aquí lo importante es, a la reflexión es, los títulos de concesión en cualquier sector necesitan ser revisados, analizados y estudiados en una nueva realidad de cómo funciona el mundo y cómo funciona hoy México. Se necesita ver si los títulos y cómo privatizamos fue la manera adecuada. Es decir, el seguimiento, por ejemplo, de las concesiones, desde el punto de vista del gobierno, de cualquiera, más del color que sea, ¿tienen los elementos para darle seguimiento, para ver si un concesionario está cumpliendo o no? Yo creo que no. Este tema de la austeridad, por ejemplo, brutal, que no es de este gobierno de siempre, que no hay plazas para el gobierno, para tal, pues pegan este tipo de cosas. Pues las dependencias tienen áreas con muy poca gente que puede dar seguimiento y estar viendo qué está ocurriendo y con la suficiente especialización. No son del tipo de cosas que no debemos tapar y que sí debemos ver. Si quieres entrar en contratos de tan largo plazo, bueno, pues tienes que tener las capacidades en cualquier gobierno para analizarlas, ¿no? Para que no con cualquier acto jurídico te paren o te contravengan la decisión de un gobierno para frenar un proyecto de infraestructura. Sin duda alguna, es un buen tema este de las concesiones, de revisarlas. Y aprovechando el viaje, te pregunto brevemente, Fausto, sobre el tema ya más político. Hace unos días se anunció tu integración a Movimiento Ciudadano como secretario de Movimientos Sociales. Tú fuiste funcionario en su momento del gobierno de Felipe Calderón, después apoyaste al partido y a la candidatura de Margarita Zavala, y ahora estás ya del lado de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estuvo ese cambio, Fausto? Mira, mi decisión es simple. A mí me ha gustado siempre la participación, digamos, ciudadana, política, que así la pego yo. No es ciudadano político como muchas veces se ve. Creo yo que la gente que se queja de que las cosas no van bien, que hay que cambiarlas, bueno, en vez de estar mandando cadenitas de WhatsApp, deberían hacer, ¿no? Pues yo he tomado una decisión de participar. Creo que en el espacio ciudadano es donde veo que hay una apertura a la participación de más ciudadanos, a integrar. Es un movimiento que ha venido creciendo, con el cual yo me identifico, y creo que están las puertas abiertas para participar. Y yo veo el Movimiento Ciudadano un movimiento o un proyecto que se puede consolidar y que puede presentar alternativas constructivas. No es de malo o bueno todo. Y yo es lo que estoy viendo, es decir, ver hacia adelante, tratar de presentar un proyecto interesante y atractivo a los ciudadanos, en vez de estar discutiendo, debatiendo si el gobierno lo hace todo bien, todo lo hace mal, si tienes la razón. Yo lo que estoy viendo aquí es mucha gente joven o gente que no había participado en política, tratando de construir alternativas, no nada más en lo nacional, también en lo local, ¿no? En sus municipios, en los estados y a nivel país. Y lo que veo es movimiento de mucha ciudadanía en todo el país, y a mí fue lo que me atrajo y tomé la decisión de participar. Digo, como lo he venido haciendo durante años, algunas veces estuve en el gobierno, otra vez, como bien lo dices, apoyé a la cantora Margarita Zavala y la creación del Partido México Libre, que fue truncado desde el poder y con la intervención de otros partidos políticos. Entonces yo tomé la decisión de participar en el Movimiento Ciudadano, y es lo que estoy haciendo, Mario, congruente con lo que yo he pensado de que uno debe participar si uno quiere influir en lo que va a pasar en su país. Bueno, pues estaremos en contacto. La gente debería hacer eso, Mario, ya aprovechando, La gente, en vez de quejarse y estar mandando WhatsApp todo el día, hay que pasar, digamos, a la acción. Es decir, si algo no te gusta en lo que estás viendo, participa donde quieras, pero participa activamente, y creo que es una obligación que tenemos como ciudadanos. Pues estaremos en contacto, Fausto. Muchas gracias. Te mando un abrazo y buenos días. Igualmente, Mario. Buenos días al auditorio. Hasta luego.